vamos a hablar de entramados tridimensionales. Estos entramados tridimensionales son una tecnología relativamente nueva que se produce a partir de diseño algorítmico. Es un algoritmo que produce una estructura tridimensional. Esa estructura solo puede ser impresa en 3 dimensiones. Son estructuras demasiado complejas que no pueden producirse a partir de inyección de plásticos. Aquí entonces vemos un ejemplo de una zapatilla. Vamos a ver esto aplicado en suelas principalmente de zapatillas. En este caso todo el macizo de la suela está hecho con una estructura de tipo Voronoi, es una estructura bastante típica y bueno, cumple la función de amortiguación. Acá vemos otro caso de una estructura compleja, son siempre prototipos o algunas zapatillas de producción que se construyen mediante impresión 3D. Imprimir una de estas zapatillas puede llevar un día de trabajo de una impresora por lo menos. Ahí también vemos entonces una estructura muy compleja en la parte de la suela para resolver la amortiguación. Y se ve también una estructura, un entramado tridimensional en la capellada de la zapatilla, donde vemos lugares donde la trama es más abierta y lugares donde se necesita más refuerzo y entonces la trama es más cerrada. Otro ejemplo de una estructura Voronoi, en este caso no está envuelta, está directamente expuesta, lo cual me parece que la haría muy débil para su uso real. Esto también constituye un entramado aplicado a nivel de superficies más que a nivel de volumétrico y también está basado obviamente en diseño algorítmico, lo que le llaman también diseño paramétrico. Toda la zapatilla está resuelta con un solo material y en una sola impresión, un solo proceso de impresión 3D. Aquí vemos otro ejemplo. Esta es una trama mucho más compleja, también resuelta con un algoritmo especial. Esta es la forma usual de utilizar este recurso, que es envolverlo entre la plantilla, digamos, de la zapatilla y la suela, y entre medio poner este tejido esponjoso para absorber los impactos. Debajo de la zapatilla se puede ver el prototipo impreso en 3D en una impresora de resina. Esa base negra, esa caja negra, es la plataforma de impresión de una impresora de resina. Aquí vemos otro ejemplo de todo el sólido que constituye el interior de la suela. También es una estructura de tipo Voronoi y esta parte, digamos, se suelda por calor y con adhesivos al resto de la zapatilla, poniendo por abajo la suela y por arriba toda la capellada y la plantilla de la zapatilla. Este corte es lindo para ver por qué estas estructuras no pueden ser resueltas por inyección de plásticos. Es una estructura demasiado compleja, exageradamente compleja, y es imposible armar una matriz de inyección que pueda resolver este tipo de formas. Con lo cual, la libertad de diseño que hoy tenemos se puede aprovechar a partir de la impresión 3D y se pueden lograr distintas resistencias, distintos grados de amortiguación, distintos grados de elasticidad, o sea que hay muchísimas variables que la impresión 3D puede eventualmente resolver. Por último, muestro esta famosa serie de prototipos que presentó Nike hace un par de años, que son prototipos hechos en conjunto con una empresa neozelandesa que trabaja con inteligencia artificial. Entre ellos resolvieron este conjunto de prototipos para marcar el rumbo de lo que va a ser, según ellos, el diseño de calzado en los próximos años. Muchos de estos modelos están, por supuesto, basados en inteligencia artificial, son desarrollos a partir del uso de motores de inteligencia artificial como Midjourney, pero además tienen partes resueltas con diseño algorítmico y entramados tridimensionales muy complejos. Ahora vamos a resolver nuestro propio entramado tridimensional usando Fusion.
Modelamos entonces el volumen de la suela. Vamos al plano de planta, hacemos un boceto con un spline, hacemos una línea de referencia más o menos para saber el tamaño de la suela que queremos hacer, una referencia simple con una línea constructiva. Le ponemos medida para poder controlarla. La muevo un poco hacia la derecha para dar espacio y con splines vamos a hacer primero un spline. Me suelto de la grilla para poder manejar los puntos con libertad. Lo cierro al spline. 6 puntos es suficiente. Y ahora empiezo a darle forma moviendo los puntos y moviendo sus líneas de control. Termino el boceto, lo veo en perspectiva y vamos a mover esos puntos con la letra M de mover. Levantamos esos puntos de control y los giramos. A ver, los levantamos un poco, los giramos y damos la forma del talón, la parte de abajo del talón. Lo mismo adelante, levantamos un poquito y giramos un poco. Vuelvo a bajar todo, más o menos le damos forma allí. Un poquito más de giro. Bueno, vamos a perspectiva. Tomo ese punto y lo levanto un poquito para darle forma al arco. Y ahora vamos a copiar esto hacia arriba. Entro de nuevo a edición del boceto, selecciono el spline, me voy al comando mover, que está en sólidos, elevo apretando copia, seleccionando copia para que copie el spline y ahora edito el spline de la parte superior, que es un poco más chico y por supuesto tiene otra forma. Descendemos esos puntos, giramos, llevamos en el plano hacia adelante, estos dos también, los giramos y le vamos dando forma. Bueno, ahora hay que agregar líneas guía, curvas guía, para después controlar las sollevaciones que vamos a hacer. Con esta curva guía hecha en un plano lateral, la muevo a su posición, porque la hice en el plano de origen, que está alejado, así que la muevo a su posición, y ahora establezco coincidencias entre los extremos y el spline de la parte superior, el spline de arriba. Con este spline de 3 puntos es suficiente para resolver esta guía. Hay que darle ahí profundidad al talón. Lo vemos de costado para que se entienda mejor lo que hacemos. Un poco más de profundidad allí en la zona del talón. Esto sería la plantilla que va donde apoya el pie, digamos. Ahí tenemos la profundidad para el talón.
y en el otro sentido, termino el croquis, vamos a iniciar otro boceto en el sentido transversal, boceto de 3 puntos, borro ese punto a ver si podemos resolverlo por solamente 2, muevo a su posición porque también lo creé en el plano de origen, así que lo muevo y corrijo, hago la coincidencia desde los dos extremos del spline y ahora tomando los puntos muevo las líneas de control para tratar de darle la forma del arco plantar. Corrijo con las líneas de control, más o menos para darle la forma del arco. Acá voy a tener que agregar un punto más, así que selecciono la línea, botón derecho, inserto un punto más de control y a ese punto lo hago coincidir con la guía anterior, para que coincida exactamente. Y ahora sí controlo bien la forma del arco plantar. Termino el boceto, ya tengo buena parte de la estructura hecha. Ahora podemos agregar un par más de curvas guía en el talón y en la parte del frente de la suela. Así que agregamos allí. Bueno, esto no salió bien. Borro y agrego directamente desde el punto hasta coincidente en el spline inferior. Le damos forma y vamos del otro lado sin salir del boceto. Agrego otro spline y vamos a 3D para que se entienda en dónde estamos. Hacemos coincidir esos dos puntos y hacemos coincidir este punto con este spline. Viendo en vista lateral, selecciono el spline de nuevo y corrijo con las líneas de control. Termino el boceto, ya tengo toda la estructura para hacer las elevaciones que van a ser de superficies, no de sólidos, porque los perfiles están todos alabeados en el espacio, por lo tanto hay que usar superficie. Achico un poco el spline superior. El spline superior es un poquito más chico que el inferior. Y vamos a su elevación de superficies. Allí hacemos todo el lateral, tomando los dos perfiles. Y tomamos como curvas guía la del frente y la del talón. Ahí tenemos entonces todo el lateral de la suela. Acepto. Vamos a hacer el parche superior. Tomamos superficie de contorno. Ese sería el contorno. Y ahora como guías, como superficies de control, pongo esta curva y esta curva. Y acepto. Siempre es cuerpo nuevo porque son superficies diferentes que después vamos a coser. Falta hacer la superficie inferior. De nuevo vamos a superficie de contorno y elijo el contorno. Bueno, en este caso no lleva estructura de control. Es simplemente la superficie que parcha ese spline tridimensional. Quedó al revés, así que lo selecciono y voy a invertir las normales. Ahora sí, está al derecho la superficie. Cosemos.
Cosemos todo, vemos que los bordes están verdes, o sea que la tolerancia está bien. Allí quedó el cuerpo, o sea que ahora sí tenemos un sólido. Bueno, vamos a redondear. Voy a redondeo, vamos a elegir un redondeo variable. Vamos a tomar el contorno inferior y a poner puntos dentro del contorno para fijar distintos radios de redondeo para cada punto. Voy dando la vuelta para tener un control bastante preciso de qué radio usar en cada lugar. Ahora corregimos los radios en el frente. Vamos poniendo algunos valores. Cuatro milímetros en este punto también. Aquí, bueno, 30 milímetros no caben. Allí, 20 tampoco. Vamos a poner menos. 15 tampoco. Vamos probando, bueno, 10 milímetros sí. Vamos a poner un poquito más de 10. Esto lo podemos hacer arrastrando con la flecha, pero hay que tener pulso y paciencia. 12 entra bien. Probamos 14, 14 entra bien. Bueno, dejamos 14 entonces y seguimos. Le damos la vuelta al talón con 6 milímetros. Bueno, pongo el punto 7 en 4 milímetros porque no me toma los 6. Y allí tengo entonces todo el redondeo variable completo en la arista inferior. Estaría terminada la suela. Así que ahora podemos trabajar con el entramado tridimensional. Bueno, para empezar a trabajar con el entramado tridimensional vamos a definir primero atractores. Así que genero un boceto en el plano de planta y vamos a hacer una curva, un spline atractor y algunos puntos, un par de puntos. Estas entidades atractoras van a controlar la forma en la que se distribuye la trama tridimensional, o sea, por ejemplo, la densidad de la trama. Entonces hago una spline sobre la planta del pie. Tengo apagados los bocetos, así que los enciendo porque si no, no voy a ver lo que hago. Y trazo este spline que va a definir la línea a partir de la cual se va a distribuir la densidad del entramado tridimensional. La idea es hacerlo más denso en el talón, donde recibe más peso, y menos denso
hacia los dedos del pie, donde recibe menos concentración de peso. Bueno, también creamos un par de puntos en el mismo boceto. Ese sería el punto de giro y también el punto del talón, ¿sí? El punto de giro de la parte de adelante del pie y el punto del talón donde se concentra la mayor carga. Así podemos controlar también alrededor de esos puntos una distribución de la trama un poco más densa. Tenemos entonces la suela lista y tenemos también las entidades que vamos a usar como atractores. Este spline y estos dos puntos, el punto del talón y el punto de la parte delantera de la suela. Con estas entidades entonces podemos ya trabajar sobre un entramado tridimensional. Vamos a modificar entramado volumétrico, elegimos el cuerpo que vamos a tratar y ahora elegimos el tipo de celda. En este caso tenemos un giroide. Hay distintos tipos. Esa es una Schwartz. Voy mostrando los diferentes tipos de celda. Y este es un entramado en cruz vertical. Bueno, vamos a experimentar con el giroide. Ese sería el giroide. Y acá explicamos un par de cosas. Lo que hace Fusion es distribuir dentro del volumen celdas con la forma elegida. Todas las celdas son iguales, ¿sí? Lo que puede cambiar es el tamaño de todas las celdas. Ese tamaño lo controlamos aquí. Puede ser un tamaño uniforme o no uniforme. No uniforme significa que podemos variar el tamaño según los tres ejes, X, Y y Z. Con lo cual podemos deformar las celdas. Ponemos que si acá le ponemos en X 20 y en Y 20, pero en Z ponemos 5, entonces vamos a tener más celdas aplastadas en el sentido vertical, ¿sí? Y celdas más grandes en los sentidos X e Y. O sea que ese es el sentido o la explicación. Esta es la explicación de la variación de tamaño de celdas. Pero todas las celdas son del mismo tamaño. Las que están atrás y las que están adelante. En lo que se puede trabajar, digamos, lo que sí se puede editar, es el tamaño de los filamentos que constituyen la celda. Por ejemplo, una forma de entenderlo sería pensar que las celdas son un canasto de alambre, ¿sí? Todos los canastos, cada celda es un canasto de alambre, un cubo de alambre. Todos los cubos son iguales de tamaño, pero sí podemos variar el espesor o el diámetro de los alambres del canasto, ¿sí? Que eso es lo que vamos a hacer con los atractores. Esto es, por supuesto, una limitación de Fusion. En otros software se puede variar también el tamaño de las celdas. Por ahora, en Fusion solo podemos variar el tamaño de los filamentos que constituyen las celdas, pero no el tamaño de la celda en sí. Bueno, vamos a ir vuelvo acá a una celda estándar uniforme de, supongamos por ahora, le dejemos los 14 milímetros y vamos a trabajar sobre la solidez. Aquí en solidez elegimos degradado a lo largo de la ruta. Aquí es donde vamos a poner el spline, ¿sí? Seleccionamos la ruta y ahí ponemos el spline. Entonces la degradación se va a producir a lo largo de esta trayectoria curva. Y aquí tenemos desde 0 a 1. Acá hay 0 de densidad de los filamentos de la celda y acá hay 100% de densidad, o sea que es totalmente sólido. Los filamentos son tan gordos que
se arma directamente un sólido. Eso es lo que podemos variar acá entonces. En el punto de inicio, que sería este, tenemos una solidez de 0 y la vamos a elevar a un 20%. ¿Sí? Y al final, aquí tenemos una solidez del 100%, que es 1, y la vamos a reducir a, por ejemplo, un 70%. Entonces allí tenemos el gradiente según las presiones, porque aquí hay mayor carga y está más concentrada, y aquí la carga está más distribuida en un área mayor, así que podemos suponer que acá necesitamos más densidad y acá necesitamos menos. Esto que hemos puesto con valores numéricos se puede hacer con un deslizante. ¿Sí? Por ejemplo, si tomo este renglón de la densidad, la solidez en el inicio, la puedo controlar con este deslizante y entonces tengo una, digamos que tengo una mayor interacción con lo que pasa en pantalla, entonces puedo ir moviendo y parar donde considere que tengo lo que necesito. ¿Sí? Así que esto, el control deslizante, se puede usar en cada una de las graduaciones, tanto en el inicio como en el final. Ahora vamos a la tercera pestaña, que se llama aquí desfase, y vamos a poner los dos puntos. Esta pestaña funciona así. Vamos a tomar geometría de atractores, en este caso este punto, y voy a agregar por separado, con el signo más, una segunda entidad que es este otro punto. Si yo hago clic ahora directamente sobre el punto, las dos entidades quedan en el mismo renglón. ¿Sí? Por ejemplo, allí hago clic y los dos puntos quedan en el mismo renglón. Quiere decir que los parámetros afectan a los dos puntos al mismo tiempo. Si yo quiero tener parámetros separados para un punto y para el otro, lo que tengo que hacer es hacer una selección por separado. Entonces, elijo un punto, se genera un renglón, ahora aprieto más y elijo el otro punto. Y entonces tengo dos renglones separados y puedo controlar los parámetros de manera independiente. Aquí podemos establecer el grosor y la distancia de transición. La distancia de transición, vamos a reducir un poquito el grosor acá, por ejemplo 10. Y también 10 acá. Y vamos a ampliar la distancia de transición. Vamos a poner 20 milímetros. Y acá vamos a poner un poquito más, 30. Bueno, y ahora trabajamos sobre la solidez. Y aquí usamos la barra deslizante. Este es el punto 1 y este otro es el punto 2. Vamos sobre el punto 2 primero. Ahí está a un 100% de solidez. Y vamos a bajar un poco hasta más o menos lograr la densidad que necesitamos. Esto lo vamos a aumentar a 35 y el grosor vamos a probar reduciéndolo a 8. Lo pruebo con 6, no hay demasiada variación. Vamos a hacer eso directamente con la flecha. Bueno, por allí puede ser. Y lo mismo en el otro punto. Este podríamos verlo desde abajo. Vamos a probar si reducimos esto que pasa, como que desaparece el efecto. Y le vamos a ampliar un poquito acá la distancia de transición, supongamos a 30 milímetros. Reducimos para que se empiecen a ver las celdas.
Entonces allí tenemos, vamos a ver esto desde arriba, tenemos un área concentrada de mayor solidez y otra área concentrada de mayor solidez aquí. Acepto. Entonces vemos de nuevo, las celdas son todas del mismo tamaño, pero lo que va cambiando y que vamos controlando con los atractores y con los distintos grados de solidez según los atractores, lo que vamos controlando es el espesor de los filamentos que constituyen las celdas. Bueno, otra cosa muy importante es que un entramado no es una entidad física en 3 dimensiones, sino que es una entidad matemática. Para verlo en 3 dimensiones, si yo me voy a render, vamos a ver que se ve con una calidad muy mala, ¿sí? Porque todavía no ha sido transformada en una entidad física. Esto es solamente una entidad matemática. Entonces, volviendo a diseño, lo que vamos a hacer es generar con esta construcción matemática que estamos viendo en pantalla una entidad de 3 dimensiones armada en base a triángulos en el espacio. Y eso se hace directamente transformando el sólido que tenemos en pantalla en una malla tridimensional. Botón derecho sobre el entramado volumétrico que lo tenemos creado aquí, botón derecho, convertir modelo volumétrico en malla. Tomo esa opción, ya está elegido el volumen y acá elegimos el refinado. En este caso vamos a ir a alto, refinado alto. Eso genera triangulitos de aproximadamente 0,57 milímetros de lado. Cada elemento va a tener ese tamaño. Y esta es la cantidad de triángulos aproximados. Son 16 millones de triángulos para resolver esta suela. Dejamos esto en enfoque avanzado y acá podemos elegir eliminar el volumen original y quedarnos solo con la malla. O sea, eliminar el sólido, el cuerpo este se eliminaría y quedaría solo la malla. Yo no lo voy a eliminar, así que esto lo dejo así, porque si algo falla, podemos volver al sólido y volver a tratarlo. Podemos mostrar la vista preliminar si queremos. Yo no lo voy a hacer porque demora mucho. Y podemos suspender el cálculo cuando sea posible, y eso agiliza un poco el trabajo de la computadora. Así que cuando sea posible suspendemos el cálculo. Acepto. Y allí tenemos la malla creada. Este proceso es muy lento. Para esta malla, que es bastante simple, puede demorar un par de minutos por lo menos en una buena computadora. Control 6 para que no se vean las líneas ocultas y sí se vean el tamaño de los triangulitos. Allí tenemos el tamaño de los elementos. Este es más o menos un tamaño aceptable para reproducir esta malla. Si necesitáramos mucha más precisión, ya hay que hacer triángulos mucho más chiquitos, lo cual demora muchísimo más tiempo. En este modelo estamos manejando 16 millones de elementos. Por supuesto, cuanto más triángulos hay en el espacio, más difícil calcularlo. Cuanto más vértices, por supuesto, es la misma ecuación. Entonces ahora sí tenemos una malla constituida. Fíjense que el cuerpo se apagó. Si enciendo el cuerpo y apago la malla, volvemos a tener este volumen, pero apagamos el cuerpo y encendemos la malla y le vamos a asignar ahora un aspecto a esta malla, este plástico verde translúcido. Cierro acá, vamos a control 4 para borrar los triángulos, apago los bocetos, allí tengo entonces mi volumen y ahora sí puedo renderizar. Bueno, y aquí un truquito para que el render, cuando hacemos el render, salga de mejor calidad.
lo que se recomienda hacer es iniciar el render bien alejado del objeto. Nos alejamos, ya hemos configurado la escena, ¿verdad? Le hemos puesto algunas cosas como por ejemplo relación de ancho para la imagen 16:9, que es más o menos lo que tiene la pantalla. Encendimos el plano del suelo y lo aplanamos y trabajamos sobre el brillo y sobre la exposición hasta lograr la imagen que queremos. También trabajamos sobre la posición del entorno, girándolo hasta lograr el sentido de las sombras que necesitamos. La escala del suelo para lograr que el grano que se ve en el suelo sea más o menos de la escala que necesitamos. Y por supuesto que hemos asignado un entorno, en este caso es este cruce. Y aquí en configuración hemos puesto fondo como entorno y no como color sólido, ¿sí? Para que se vea el entorno. Bueno, hecho esto, entonces la escena está configurada. Nos alejamos con zoom para que el objeto quede lejos e iniciamos el renderizado en lienzo. Una vez que inició, pausamos y allí nos acercamos. Este procedimiento, que es un poco artesanal, mejora la calidad del render final. Y este es el resultado final.